Dios los bendiga, hermanos. Veo la hora y tenemos bastante tiempo. Para las 2 de la tarde falta. Quiero iniciar con una cita muy importante. Se encuentra en el libro del Evangelismo, página 165. Y necesito la atención de todos ustedes, porque el mensaje es para cada uno de nosotros. Así que mentes abiertas, corazones disponibles para poder aceptar el mensaje de Cristo Jesús. Esta cita es muy importante y dice: la comprensión correcta del santuario es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? No les escucho, hermanos. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? La comprensión correcta del santuario. Hoy en día, Satanás quiere de que como iglesia adventista no escuchemos, no aprendamos, no leamos, no comprendamos la doctrina del santuario, porque él sabe que es el fundamento de nuestra fe. Y en el santuario está todo lo relacionado para que usted y yo podamos estar un día muy futuro en las mansiones celestiales. Pero debemos escuchar, escudriñar y tener la comprensión correcta del santuario. El tema es grande, muy grande, no es de un sábado, puede ser hasta de una campaña evangelística, hasta de 1 o 2 meses hablando solo del santuario. Pero en esta ocasión les voy a hablar de una partecita. Todo es muy importante. No puedo decir de que esta partecita es la más importante, sino que todo es importante. Y esta pequeña parte es la expiación. En otras palabras, el perdón. En otras palabras, la purificación. Así que, repito, mentes abiertas y corazones disponibles para aceptar la verdad de Jesús. ¿A cuántos les gusta el libro de Levíticos? Es un libro maravilloso. Aunque ahí habla de que hay que traer esto, que hay que poner, que el sacerdote entraba. Es un libro muy especial para que nosotros podamos comprender cómo se rige la salvación para cada uno de nosotros. Así que un hermano me dijo una vez: cuando usted lleva su año bíblico, ¿qué hace cuando llega a Levíticos? Lo leo, le digo yo. Yo me lo salto. Así le digo yo. ¿Pero por qué? Le digo, muy aburrido. No, le digo yo, mire, aprenda eso y va a ver que es bonito. Y de ahí el hermano, gracias a Dios, empezó a estudiar y mire, excelente cómo él explicaba acerca del santuario. Pero al principio no quería. Puede que sea un poquito aburrido, pero dice que es el fundamento de nuestra fe. Y Dios manda que como adventistas debemos escucharlo y escudriñar. Así que en el nombre de Jesús lo vamos a estudiar un poquito en este día. Dice Levíticos 16:34. Tendréis esto por decreto, dice, perpetuo. Una vez al año se hará la expiación por todos los pecados de los israelitas. Y Moisés lo hizo tal como el Señor le mandó. Levíticos 16. Vamos a estar ahí en Levíticos 16 y vamos a pasarnos a otros libros por el momento. Pero quiero darles un poquito de contexto, de historia. Levíticos 16. Una vez al año, voy a regresar un poquito mejor y les voy a decir esto. El santuario consta de 3 partes. Atrio, lugar santo, ayúdenme ustedes. Lugar santísimo, correcto. ¿Qué muebles habían en el atrio? Habían 2. El lavacro y el altar ¿de qué? De sacrificio. En el altar de sacrificio, ahí se hacían los sacrificios. El lavacro tenía su función muy importante, muy especial.
No voy a dedicar tiempo para decirles qué simboliza cada mueble, porque saldríamos a las 5 de la tarde. Pero se los voy a decir así a grandes rasgos. Luego entramos al lugar santo, la mesa de los panes de la preposición, el candelabro de oro y el altar de incienso. Un mueble muy importante. Detrás del velo estaba el lugar santísimo. ¿Qué mueble había en el lugar santísimo? El propiciatorio, el arca del pacto. Una cajita revestida de oro con querubines, ustedes la pueden ver ahí. Ese es el propiciatorio, el arca del pacto. Adentro había algo muy importante. Las tablas, ¿qué más? La vara de Aarón, que floreció, y un botecito de ¿qué? De maná. Ahí se encuentran todas las doctrinas fundamentales de la iglesia adventista. La vara representa la doctrina del juicio investigador. ¿Creemos en la doctrina del juicio investigador? Muy poquitos. Como adventistas debemos de creer, enseñarla también. ¿Qué representa el botecito de maná? Representa el régimen alimenticio de cada uno de nosotros. El régimen pro salud. Eso representa. Las tablas de la ley, de todo lo que se rige el gobierno del Señor. Así que esto era el tabernáculo, el santuario. Cada vez que alguien pecaba, necesitaba llevar su corderito al sacrificio. Voy a ¿cómo se dice? Ponerles un ejemplo. Estoy algo nervioso. El señor llegaba a la casa y encontraba que la señora no había hecho el almuerzo. ¿Y por qué no has hecho el almuerzo? Y empezaban a discutir, y el esposo se enojaba, y de repente cuando reaccionaba decía, uy, me enojé, traté mal a mi esposa, ¿y ahora qué hago? Sentía aquel remordimiento y arrepentimiento. Se iba atrás de su casa donde tenía el corral lleno de animales y buscaba el cordero preciso que Dios había dicho. Un macho de 1 año, intachable el corderito, sin defecto, sin nada. Iba, lo cargaba y se presentaba al santuario. No podía él matarlo afuera, sino que había un lugar específico. En Levíticos encontramos de que no todos los sacrificios son iguales. No todos se hacían en la entrada, sino que habían unos que se hacían en la entrada y otros que se hacían en el lado norte. Así que llegaba el esposo, el señor con su corderito, entraba a la entrada de la reunión del tabernáculo y le decía al sacerdote, traigo mi ofrenda para sacrificio. El sacerdote agarraba el animalito y lo ponían. El señor que había pecado ponía sus 2 manos sobre la cabeza del corderito. Ponía las 2 manos y confesaba su pecado. En ese instante era el traspaso de pecados. Eso simbolizaba de que el pecado que el Señor había cometido, el esposo había cometido, se lo estaba transfiriendo ¿a quién? Al corderito. Luego el sacerdote le daba el cuchillo y el señor, el que había pecado, tenía que degollar el animalito. ¿Qué culpa tenía el corderito? Nada. Ya habían pasado los pecados hacia el corderito. Luego dice la palabra del Señor, quitaban la grasa, los intestinos, todo, y cierta parte lo quemaban. Venía el sacerdote, se manchaba los dedos de la sangre, rociaba los cuernos del altar de sacrificio con sangre, agarraba un poco de sangre y se iba para el lugar santo, donde estaba el mueble del altar de incienso. Ese es un mueble muy importante. Rociaba la sangre en ese altar de incienso donde había fuego. Fuego santo, no cualquier fuego. Y cuando rociaba la sangre,
eso subía. Dice la palabra del Señor, grato aroma. ¿A qué huele la sangre y el incienso? No he tenido la oportunidad de poderlo oler, ni de sentirlo. Pero cuando el sacerdote llegaba, vaciaba la sangre, se juntaba con el fuego, se quemaba la sangre y dice, grato aroma, dice la palabra del Señor. Y cuando finalizaba, el Señor se iba contento ya para su casa sin ningún pecado. ¿Y qué himno podía cantar este hermano, este señor? Pudo haber cantado, gran gozo hay en mi alma hoy, ¿sí o no? Claro que sí, porque iba perdonado. Pero esto era en la mañana y era en la tarde, en la mañana y en la tarde. ¿Cuántos sacrificios no se hacían durante todo ese tiempo? Un montón. ¿Cuántos animales se sacrificaron? Millones. Habían corderitos, carneros, machos cabríos, becerros, palomitas. En cuanto más alto el rango, así era el animal. ¿Qué animal tenía que sacrificar a Aarón para él mismo? Tenía que llevar un toro. Era el sumo sacerdote. Cuanto más alto el rango de privilegio dentro de la iglesia, así se demandará, dice la palabra del Señor. Así se le exigirá. Yo deseo ser anciano, dice. Buena cosa desea, dice Timoteo. Pero eso conlleva ¿a qué? A una gran responsabilidad. Yo cuando sea grande quiero ser director de jóvenes. Buena cosa desea. Pero todo eso lleva una gran responsabilidad. Y así pasaba el tiempo. Sacrificio tras sacrificio. Se iba llegando el momento del día de expiación, el día de purificación. Una vez al año se hacía únicamente ese sacrificio. Y les voy a explicar cómo se hacía. Pongan mucha atención porque esto es crucial. Una vez al año, tan solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Una sola vez. Y una sola vez al año tenía eficacia las campanitas que se le habían puesto en su vestimenta. Porque cuando él caminaba se oían las campanitas. Él le amarraban un lazo. Cuando entraba al lugar santísimo, este sumo sacerdote tenía que estar 100% purificado. Porque instantáneamente pasaba el velo, ahí quedaba. Y los de afuera, cuando ya no escuchaban las campanitas, lo empezaban a jalar. Muerto. Para eso servían las campanitas. El efod, el urín, el tumín, todas las piedrecitas, todo eso tiene un valor invaluable para nosotros, pero muchas veces le damos importancia. Dice, el mensaje del santuario es fundamental para nuestra salvación. Así que todo el pueblo de Israel esperaba este día maravilloso. Todo el año pasaban acumulando pecados. ¿A dónde se acumulaban los pecados? ¿Dónde se acumulaban los pecados? ¿En dónde creen ustedes? Por ejemplo, el Señor llegó y transfirió su pecado al corderito. El cordero lo mataron y la sangre lo rociaron. ¿A dónde rociaron la sangre? En el santuario. En el santuario, en el lugar santo. ¿En dónde se acumuló el pecado del Señor? Del esposo que se discutió con su esposa. En el santuario, ahí está. Todos los pecados se acumulaban en el santuario. ¿Cómo? Imagínense ustedes cómo estaba ese santuario casi llegando el año. Estaba que no cabían de pecados. Pero habían dos formas de, por decirlo así, de meter los pecados al santuario. Una era legalmente y la otra ilegalmente. Unos metían el pecado al santuario legalmente.
Otros lo metían ilegalmente. Les voy a explicar cómo es esto. La forma legalmente de meter el pecado al santuario era lo que les expliqué, llevar el corderito y el sacrificio. Ahí metían el pecado legalmente. Ahora, la forma ilegalmente era para los impíos. ¿Pecan los impíos? Hermanos, no les escucho. ¿Pecan los impíos? ¿Pecamos nosotros? Claro. Dos formas de meter el pecado al santuario: legalmente e ilegalmente. El que confesaba el pecado lo metía legalmente. El que pecaba y le daba igual, metía el pecado al santuario, pero ilegalmente. Así que ese santuario estaba que ya no le cabía ni uno. Se venía el día de expiación, de purificación. Dice la palabra del Señor de que todos anhelaban ese día. Todos ayunaban. Todos lamentábanse. Dice el libro de Joel: rasguen ya no su vestido, sino que su corazón, para el perdón de pecados. Y todo el pueblo rodeaba el tabernáculo y ayunaba y se despojaba de todo y lloraba porque quería el perdón de pecados. Así que iniciaba la ceremonia. Aarón, el sumo sacerdote, llevaba el animal especial para la expiación de él mismo. Él tenía que hacer su propio sacrificio para purificarse él antes de poder entrar a ese lugar. ¿Qué animal llevaba Aarón para el sacrificio de él mismo? Un becerro, un toro, sin defecto. Sacrificaba, hacía toda la ceremonia, rociaba la sangre, separaba grasa, intestinos, cola, cabeza, todo. Lea el libro de Levíticos y se va a dar cuenta qué era lo que se quemaba y qué no. Y agarraba la sangre y la rociaba 7 veces en el velo. ¿Cómo estaba ese velo? Sucio. ¿A qué olía ese velo? A pecados. Y llegaba Aarón y rociaba 7 veces. ¿Por qué rociaba 7 veces? Porque 7 es el número completo. Y cuando rociaba 7 veces era porque el pecado estaba completamente perdonado. Aarón decía: ya estoy limpio. Todo el pueblo a la expectativa. Escuchen bien. Ya se habían seleccionado 2 machos cabríos. Del pueblo de Israel seleccionaban 2 machos cabríos. Algo así son. Seleccionaba 2. Y dice que en la entrada de la reunión echaba suerte. No sé la forma en que ellos echaban la suerte. No puedo decir que con un dado, no lo sé. Pero echaba suerte. Uno era para Dios y el otro era para Azazel, que significa Satanás. Uno era para Dios y el otro para Satanás. Ya Aarón ya estaba purificado él, ya era apto para poder entrar al lugar santísimo. Cuando escogía para Dios y para Satanás, era algo solemne. Precisamente antes, el santuario estaba lleno de pecados. Miren cómo es esto de importante. El santuario estaba lleno de pecados. Cuando Aarón sacrificaba el toro por él iba y rociaba la sangre y automáticamente todos los pecados de todo el pueblo durante todo un año eran transferidos ¿a quién? A Aarón. Imagínense. Así lo dice la Biblia. Todos los pecados de todo el pueblo eran transferidos a Aarón, el sumo sacerdote. Ahora necesitaba a Aarón pasar los pecados para que él no cargara con los pecados de todo el pueblo. Salía Aarón cargado de pecados. Todo el pueblo estaba limpio, limpito. Y él asqueroso de pecados. Y decía: este es para el Señor y este es para Azazel.
Agarraba el macho cabrío para el Señor, ya no le ponía las manos en la cabeza. Agarraba el macho cabrío para Dios, lo sacrificaba y hacía todo nuevamente, y 7 veces. Ese macho cabrío era para la purificación del santuario, para purificar el santuario. Luego, cuando terminaba, agarraba el macho cabrío para Azazel y le ponía las 2 manos a la cabeza de ese macho cabrío. ¿Qué estaba haciendo? Transfiriendo todos los pecados del pueblo a ese macho cabrío. Dice que había un hombre seleccionado. No era común ese hombre. Ese hombre era seleccionado para que cuando se traspasara el pecado al macho cabrío, él lo tenía que llevar al desierto y desterrarlo. No cualquiera podía hacer eso, porque dice que Israel dependía de este hombre para la salvación y el perdón de pecados. No podía soltársele de las manos, no podía. Ahí en el hombre estaba la responsabilidad del perdón de pecados de todo el pueblo. Así que era un hombre seleccionado y lo llevaba al desierto. Se iba y lo desterraba ya el macho cabrío. No tenía que hacer que el macho cabrío no volviera. El macho cabrío tenía que quedar en el desierto perdido hasta que muriera. No podía regresar. Regresaba el hombre, quitaba las vestiduras, se bañaba en el lavacro, se ponía vestiduras nuevamente blancas, limpias. Entonces ya era apto para estar nuevamente en el campamento. Y finalizaba el día de expiación. Y todos contentos porque los pecados habían sido ¿qué? Perdonados, borrados y eliminados. Qué maravilloso es esto, hermanos. Todos estaban limpios, todos estaban puros. Una vez al año se hacía esto. Terminaba el día de expiación, a acumular nuevamente durante un año. Miren, hermanos, al comprender esto, vamos a quedar un poquito más claro cómo es la salvación directamente de parte de Dios. Muchos decimos, es que yo ya soy salvo, pero ¿cómo? ¿Cuál es el procedimiento para que nosotros seamos salvos? ¿Qué debo de hacer en realidad para ser salvo? Estar acá sentado no garantiza. Predicar no garantiza. Una cita muy importante dice de que muchos dieron luz y fueron luz para muchos y trajeron a muchos, pero no confesaron los pecados y por ende se quedaron. Así que se purificó el santuario. Y el santuario terrenal es una copia ¿de qué? ¿Del santuario qué? Del santuario celestial. ¿Creen ustedes que hay un santuario celestial? ¿Lo creen, hermanos? ¿Cuántos no lo creen? Eso quiere decir de que todos creemos de que hay un santuario celestial. Eso quiere decir que si hay un santuario celestial, ¿hacia dónde están yendo los pecados de nosotros entonces? ¿Hacia dónde? Si en el santuario terrenal se acumulaban en el santuario terrenal, ahora nuestros pecados ¿en dónde se están acumulando? En el santuario celestial. Y miren, hermanos, a muchos les cuesta creer eso, pero en realidad así es. Cuando usted llega a su cuarto y ora y dice, Diosito lindo, hice eso, perdóname.
y su pecado se fue. ¿A dónde fue? Al santuario celestial. Y en el santuario celestial le están entrando confesiones, están entrando esos pecados legalmente e ilegalmente, como lo hacían en el santuario terrenal. Miren, cuando cada uno de nosotros va y oramos y pedimos perdón por nuestro pecado, ese pecado entró legalmente. Cuando usted pecó, cuando yo pequé y no he pedido perdón, ese pecado entró. ¿Pero cómo entró? Ilegalmente. Ahorita todas las personas que no están congregadas en la iglesia, sino que están haciendo las cosas, los quehaceres de ellos, sé 100% que están pecando. Y todos esos pecados, ¿hasta a dónde están yendo? Al santuario celestial. ¿Pero en qué forma están entrando? Ilegalmente. Ahora la pregunta es, ¿cómo se termina esto? ¿Cómo se va a purificar el santuario celestial? Si el terrenal necesitaba purificarse y era un tipo del santuario celestial, entonces, ¿creen ustedes que necesita el santuario celestial purificarse también? Claro que sí. Por eso debemos prestarle mucha atención al santuario, porque todo lo que se hacía en el santuario terrenal se hace en el santuario celestial. Hoy no llevamos el cordero. ¿Quién es nuestro cordero? ¿Desde cuándo? El cordero inmolado desde el principio. Cuando usted peca, hermano, lleve su pecado al cuarto y traspase su pecado al cordero, que es Cristo Jesús. Porque Jesús dice, vengan a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y somos libres de pecado. Entonces, el santuario celestial está como está en este momento. Es de preocuparse, hermanos. Dice, pero va a venir el día de expiación. Por eso el título del mensaje es ¿expiación qué? Completa. Debemos de tener felicidad y a la vez algo de temor, porque ese día está en llegar. Y hay pecados ingresados legalmente e ilegalmente. La gran pregunta es, ¿cómo está ingresando el pecado de cada uno de nosotros? ¿Legal o ilegalmente? Metí 5 legalmente, pero unos 2 ilegalmente, no se van a dar cuenta. Mire que al final del tema usted se va a dar cuenta qué peligroso es eso. Así que el sumo sacerdote aquí en la tierra era Aarón. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Cristo Jesús. Él es el que se presenta. Él es el que se presentó ante el Padre con toda la sangre que perdió. Y le enseña sus heridas y al Padre y le dice, Padre, mira mis heridas. Quiero que todos los hermanos de la iglesia de Frederick estén conmigo, porque tú lo prometiste. Y Él está abogando por cada uno de nosotros. Y cada vez que nosotros llevamos nuestro pecado y se lo presentamos a Él, Él con todo gusto lo presenta al Padre, pero en el santuario ahí se van acumulando y acumulando. No es la sangre la que entra. ¿Cómo entra? En el santuario terrenal entraba la sangre. Ahora, en el santuario celestial no hay sangre. ¿Cómo entra el pecado entonces? ¿Cómo aparece el pecado? Necesitamos estudiar. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Necesitamos estudiar, hermanos. Y estas palabras algún día ustedes se van a recordar y van a decir, necesito estudiar. Miren lo que sucedió hoy. ¿Qué sucede? Si ya no hay pista, ya no hay himnario, nos perdemos. Yo me tuve que quedar callado porque no es correcto, dice el Espíritu de Profecía, que cuando uno no se sepa un canto, tratar de tararear no es correcto.
Y no se saben, no nos sabemos los himnos, porque la tecnología es grande y nos acomodó. Pero hay hermanas y hermanos que aún todavía traen su himnario. ¿Quiénes tienen la Biblia en el teléfono? La mayoría. Físicamente no la traemos. ¿Qué sucede si nos quitan las pistas del himnario? No cantamos porque no nos las sabemos. ¿Qué sucede si se nos quita la Biblia? No leemos y estudiamos. ¿Por qué? Porque no queremos. Va a llegar un momento en que esto ya no va a estar. Y solo va a estar en acá y acá. ¿Y qué vamos a hacer? Usted sabe cuál es el resultado. Así que el santuario está a reventar. No entra en la sangre, pero están los libros. Están los libros. Cada vez, cada acción, a la par de usted, acá, en todos, cada uno de nosotros tiene un ángel. Y dice que está el ángel anotador. No estoy hablando del ángel guardián que se nos dio cuando nacimos. El ángel anotador está anotando hasta su pensamiento. ¿Qué estamos pensando? Miren, imagínense usted la escena, está el ángel. Nilson pensó esto, hizo esto, habló esto, caminó así, insultó y es presentado. Fielmente como él lo escribió, así se presenta y se anota en el libro. Pero cuando yo voy a mi cuarto y oro y traspaso mi pecado hacia Jesús, Jesús lo presenta al Padre. En el libro aparece mi pecado, pero a la par aparece perdonado. ¿No es maravilloso, hermanos? Claro que sí. Miren que mi libro yo quisiera que estuviera lleno de pecados, pero a la par también que dijera perdonado. Pero ahí dice perdonado y 15 pecados dice no perdonado, en blanco todavía. Necesito que, ahí está, gracias, confesar. La oración de David: Señor, perdona todos los pecados. ¿Usted se recuerda del pecado que cometió cuando tenía 8 años? David dijo: perdona los pecados que me acuerdo y de los que no me acuerdo. Hermanos, debemos orar así. Desde hoy en adelante debemos orar: Señor, perdona el pecado del que me acuerdo y del que no me acuerdo, porque del que no me acuerdo ahí está escrito. Pero cuando yo le diga: Diosito, perdona el pecado que no me acuerdo, Él va a hacer lo posible porque Él es todopoderoso, y de repente trabajando me voy a acordar lo que hice cuando tenía 13 años. Dios hace todo para que me acuerde y pida perdón. Así que el santuario celestial se está llenando. Ilegal e ilegalmente, pero se está llenando. Viene ese día donde el santuario tiene que ser purificado. Este día de expiación que habla Levíticos 16 era el perdón de pecados para el pueblo de Israel. No era para el perdón de los impíos. Estos pecados perdonados solo alcanzaban al pueblo de Israel y purificaban al pueblo de Israel. ¿Y qué sucedía con los demás? ¿Qué pasaba con los pecados que permanecían dentro del santuario de los impíos? Ahí estaban. Pero dice la Biblia, dice el libro de Levíticos: el que no haga esto, por lo tanto, será cortado de mi pueblo, dice el Señor, y será desterrado, y ya no seré más su Dios. En el último tiempo así va a ser también. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él está abogando por nosotros. Viene el día, dice la Biblia, el gran día del Señor, que el santuario será purificado. Y ahorita les voy a decir cómo funcionará esto, cómo se va a purificar el santuario celestial.
Cuando el tiempo de gracia termine, cuando la puerta se cierre, Cristo Jesús se quitará las vestiduras del sacerdocio y se pondrá las vestiduras reales de rey. ¿Y a dónde irá? Viene. Y dice la Biblia, que entonces todos los pecados serán llevados a juicio. Por eso entra la doctrina del juicio investigador. Todos nosotros que confesamos los pecados estamos yendo al juicio. Por ejemplo, escuchen bien, pongan mucha atención. ¿A quién se le juzga primero? ¿Al adventista que murió o al adventista que está vivo? No les escucho. ¿Al adventista que murió o al adventista que está vivo? ¿A quién se le está juzgando? Oigan bien, el adventista, van dos adventistas platicando, un accidente trágico, uno de ellos murió. El que murió instantáneamente al juicio. El vivo instantáneamente está en el juicio. Qué peligroso. Hermanos, si nosotros comprendiéramos totalmente esto, nuestra forma de vivir sería diferente. Y cada vez que entonáramos un himno, este lugar retumbaría en nuestras voces, porque estaríamos alegres de recibir el perdón de parte del Señor. Pero venimos tristes, aburridos, de hermano cante, hermano por favor ayúdeme, cante, no se escucha. Es porque todavía no entendemos lo que es el santuario. Y no hemos comprendido de que ese santuario celestial está a reventar de pecados y pronto será purificado. Jesús, cuando todos nosotros confesamos nuestros pecados, Él es la expiación por nosotros y todos los pecados están siendo trasladados ¿hacia quién? Hacia Jesús. Mi pecado está yendo a Jesús. Y Jesús va a llegar el momento en que Él tendrá todos los pecados de nosotros, puerta de gracia cerrada, ya no hay más, ya no hay vuelta de hoja. Así que Él necesita el otro macho cabrío. ¿Y quién es el otro macho cabrío? ¿Quién es? Uno era para el Señor y el otro era para ¿quién? Para Azazel. Entonces ya Jesús con todos los pecados necesita el otro macho cabrío que es Satanás. ¿Quién es el originador del pecado? Cuando usted peca, ¿quién es el responsable de su pecado? Satanás, que lo indujo a usted a cometer pecado. Así que todos los pecados en su momento van a ser transferidos a Satanás. Todos los pecados que nosotros cometemos serán transferidos a Satanás. Y Él va a pagar por que me hizo caer a mí, porque los ha hecho caer a ustedes. Él va a pagar. Él sabe esto, pero Él quiere que usted no lo entienda. Él lo sabe. Por eso Él esconde y hace todo lo posible para que nos dé sueño, para que saltemos el libro de Levíticos, para que no estudiemos la doctrina del santuario. Él hace todo lo posible, porque sabe que es el fundamento de nuestra fe. Así que viene ese día y serán trasladados los pecados. Ahora, ¿qué hacemos con los pecados que ingresaron ilegalmente? ¿Qué se hace? ¿Qué creen ustedes que se deben de hacer con esos pecados que están ilegalmente en el santuario? No. Los impíos no pedirán perdón. Escuchen bien esto.
Así que esos pecados necesitan expiarse porque el santuario necesita purificarse. Y no puede haber purificación solamente de pecados legales que ingresaron, necesita purificarse de esos pecados también. Ahora, ¿cómo se purifica el santuario con esos pecados ilegales? Esto es triste. ¿Saben por qué? ¿Y cómo se hace? Cada quien, el impío, el pecador que ingresa ilegalmente el pecado al santuario, necesita expiarlo él mismo. ¿Y cómo lo hace? Muriendo. Les voy a dar un ejemplo. La persona no quiere saber de Dios. Se le hace la invitación y no quiere. Y no quiere. Y sigue cometiendo pecados. Esos pecados están ingresando ilegalmente. Esos pecados tienen que ser expiados. ¿Y cómo deben de ser expiados? Únicamente tiene que morir esta persona. Así se purifican los pecados que él cometió. Así que cuando venga la nueva Jerusalén y el gran dragón dice que juntará a todos y querrán destruir la gran ciudad, ¿qué va a lanzar Jesús? ¿Qué va a lanzar Dios? Fuego y ¿qué más? Y azufre, el día de expiación. Todos los que no confesaron sus pecados serán expiación para sus pecados y el santuario celestial quedará purificado. Y dice, y todas las cosas serán ¿qué? Nuevas. Miren, hermanos, ponga mucha atención. Es tiempo de confesar cada uno de nuestros pecados, para que cuando venga aquel gran día, nosotros seamos aceptos para estar con Jesús, libres de pecado. La pregunta es, ¿qué impide pedir perdón? ¿Qué impide? Mire, antes ir a escoger el animal, llevarlo y matar. Ahora en día no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer únicamente? Ir y confesar. Sencillo. Hermanos, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de confesar el pecado. Para que cuando venga aquel gran día, todos vayamos al juicio, estemos en el juicio, pero a la par va a decir, este pecado fue perdonado. Y ya no va a existir acusador. Nuestro gran sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, nos está diciendo en esta mañana, traigan los pecados suyos hacia mí. Porque yo soy el Cordero expiatorio para ustedes. Hoy tenemos que hacer eso, hermanos. No mañana, ni en la noche, ni en sociedad de jóvenes, después del almuerzo. Hoy, dice el Señor. Hoy es el día de la salvación. No esperes otro momento. Más adelante me bautizo. No. Hoy es la oportunidad para entrar al redil. ¿Qué impide entrar a los brazos del Señor? Él anhela abrazarnos y nosotros ¿qué hacemos? Rechazarlo. Él anhela perdonar nuestro pecado y nosotros ¿qué hacemos? Esconderlo. Hoy es día de entregar nuestras vidas hacia el Señor, hermanos. Entreguémosle nuestro corazón. En Hebreos 4, 14, 15 y 16 dice: siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lleguémonos confiadamente hacia el Señor y Él nos dará, ¿qué dice? Oportuno socorro. Él nos limpiará de toda maldad. Hay un himno que dice que mi vida entera, ¿qué? Esté consagrada ¿a quién? A Cristo Jesús. Cristo Jesús quiere hermanos limpios.
En la última cena del Señor, Jesús dijo, no todos, ¿qué dijo Jesús? No todos están limpios. Pero hoy en día, en el nombre de Jesús, todos saldremos limpios. Porque pediremos perdón por nuestro pecado. Yo quiero pedir perdón. ¿Quiere usted pedir perdón? Claro que sí. Hagamos la lucha, hermanos. Pidámosle a Dios con todo nuestro corazón que perdone ese pecado que no nos acordamos. Así que finalizo con esto. Cuando el pueblo de Israel sentía que había sido perdonado, era un día de regocijo para ellos. Que al salir de acá nosotros sintamos el perdón de Dios y salgamos regocijados, hermanos, alegres, sabiendo de que si volvemos a pecar, abogado tenemos, que es Cristo Jesús. Estudiemos el santuario, hermanos. Es el fundamento de nuestra fe. Y en otra oportunidad podremos hablar de otra partecita especial del santuario también, como son las ofrendas de paz, las fiestas anuales, la Pascua, el pan sin levadura, la gavilla mecida. Todo eso es importante para nosotros como iglesia adventista. Somos el remanente de Dios. Necesitamos estudiar para que algún día estemos gozándonos en el cielo también. Así que hoy en día, hermanos, para finalizar les dejo esto. Pidamos perdón, que Cristo Jesús está con ganas de perdonarnos. Y que en el libro esté el pecado, pero a la par diga perdonado también. Que eso sea lo que anhelemos en este día. Dios los bendiga, hermanos.